Muy buenas noches, queridos hermanos. Dios los bendiga. Transmitiendo desde este encierro forzoso. Queremos hoy compartir con nuestros hermanos la palabra, una palabra de aliento, una palabra de enseñanza, una palabra que nos edifique. Este es su programa Alimento para mi Espíritu. Les recuerdo que usted nos puede seguir en el canal de YouTube, Alimento para mi Espíritu. En ese canal estamos subiendo todas las enseñanzas, todas las predicaciones, para que usted las pueda repetir y las pueda compartir con todas las personas que usted considere necesario. Adicionalmente, todos los jueves estamos a esta hora transmitiendo una enseñanza específica que hemos anunciado con 8 días de antelación. Hoy vivimos circunstancias muy especiales, hoy vivimos circunstancias trascendentales en nuestra vida natural y en nuestra vida espiritual. Por eso quiero que empecemos el tiempo de la enseñanza con unos minutos para el Señor en oración. Queremos que me acompañe en el Señor, queremos que nos ayude en su oración, que se integre con nosotros a través del Espíritu Santo y podamos pedirle al Señor su ayuda, su misericordia y su paciencia para nosotros como seres humanos que normalmente erramos el camino. Digámosle al Señor: Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque por el sacrificio de Cristo Jesús, tú nos permites entrada, Señor, al lugar santísimo, como dice tu palabra, para hallar el oportuno socorro. Gracias te damos, Señor, por esa oportunidad, por ese acceso a tu presencia y venir a ti, Señor, a clamar, a suplicar, a implorar, a ser vallado, a compartir con nuestros hermanos en la oración, Señor, esa petición que hoy corresponde a unas necesidades muy específicas, Señor, y es, Señor, a que tu infinita misericordia opere en toda la humanidad, en todas las personas, Señor, porque hoy tenemos una situación de prueba, hoy tenemos una situación de dificultad. Padre Santo, permítenos hoy que la palabra nos alimente, nos guíe y nos ayude a tener una actitud correcta en la rectitud de tus principios, Señor, para que podamos afrontar este tiempo, Señor, de la mejor manera. Gracias te damos, Señor, y nos disponemos para ser usados, Señor, por tu Santo Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como decíamos en el título de la invitación, el tema de hoy lo he llamado tener conciencia y ser conscientes. Tener conciencia y ser conscientes. Este tema parece muy técnico, parece ajeno y alejado a lo que nosotros estamos viviendo, pero si usted me permite, a través de la enseñanza, vamos a darnos cuenta que es pertinente para este tiempo que nosotros estamos viviendo. Vamos a empezar con algo que es muy técnico, que es científico, que es de psicología, que me sirve como punto de partida para poderles explicar lo que realmente el mensaje trae de fondo. Quiero que definamos los dos términos importantes que están en el título: conciencia y conscientes. Y vamos a empezar con algo de recuerdos ortográficos. La palabra conciencia, hay dos maneras de escribirla. Nosotros podemos escribir conciencia sin S y podemos escribir conciencia con S, ¿sí? Entonces, si nosotros la escribimos conciencia sin S, quiere decir que nosotros tenemos la capacidad, desde el punto de vista moral, de determinar qué es bueno y qué es malo. Repito, conciencia sin S, simplemente conciencia. Conciencia, escrita de esta manera, es la capacidad o es lo que nosotros tenemos que nos permite identificar qué es bueno y qué es malo. Cuando nosotros hablamos de conciencia, escribiéndola con S, es el conocimiento que nosotros tenemos de nuestra propia existencia.
es el reconocernos a nosotros como seres que existimos, que vivimos en una realidad y reconocemos el entorno. Para darle un ejemplo, usted se levanta cada mañana, abre los ojos al mundo y a la vida, recuerda cómo se llama, cuál es su familia, dónde vive, cuál es su teléfono, cuál es su dirección, etcétera, etcétera. Usted es consciente de lo que usted es, de quién es, dónde está y de qué lo rodea. Entonces, cuando lo escribimos con S, conciencia quiere decir que nosotros somos conscientes de nosotros y del ambiente. Cuando lo escribimos sin S, estamos hablando de la capacidad de determinar qué es bueno y qué es malo. Entonces, el título tiene la palabra conciencia sin S, tener conciencia. Entonces, la primera parte del tema tiene que ver con nosotros ser capaces de identificar o de determinar qué es bueno y qué es malo. Pero vamos a la segunda palabra, conscientes. Entonces, ser consciente es quien siente, piensa y actúa con pleno conocimiento de lo que hace. O sea, ya teniendo conciencia, el llevar a la práctica esa conciencia es que nosotros actuemos en el conocimiento que la conciencia nos da. Conciencia sin ese recuerdo. Entonces, nosotros nos hacemos conscientes de nosotros mismos y de nuestro alrededor. Entonces, ahondando un poquitico más en el tema, vamos a hablar de en este momento qué tan conscientes somos y cómo actúa nuestra mente en este momento. Entonces, seguramente usted está consciente de que está escuchando la predicación del pastor Jaime Monroy a través de Facebook Live a partir de las 8 de la noche. Pero no solamente está haciendo eso, sino que su mente es capaz en este momento de determinar la temperatura de su cuerpo, si tiene calor, si tiene frío. Adicionalmente, usted es capaz con sus sentidos de percibir el nivel de luz que tiene a su alrededor. Es consciente de saber cuántas personas tiene a su lado. Es consciente de si a esta hora ya tiene hambre o ya comió. En fin, usted puede estar consciente hasta cierto nivel de 7 a 9 cosas al mismo tiempo. Pero entonces, el ser conscientes de manera real y práctica quiere decir que nosotros enfoquemos nuestra conciencia en una sola cosa, que enfoquemos nuestra conciencia en esa cosa que queremos, en el cual queremos ahondar. Y hoy vamos a hablar de tener conciencia y vamos a ser conscientes de la situación que estamos viviendo. Por eso yo les decía, el tema, aunque el título no habla de nuestras circunstancias actuales, el propósito es que sea el tratar las circunstancias que hoy estamos viviendo. Entonces, por eso, el tema de hoy se vuelve muy pertinente en relación al día que estamos viviendo. Vamos a tratar de entender la conciencia y vamos a tratar de llevar esa conciencia a que nos haga conscientes de lo que estamos pasando y de la respuesta que debemos dar a esta situación que estamos viviendo. Vamos por partes. Nosotros, cuando recibimos la conciencia, cuando recibimos la capacidad de determinar si algo era bueno o si algo era malo. Vayamos a la palabra, al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 22. La palabra en Génesis 3, versículo 22. Dice el Señor, dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Dejémoslo hasta ahí. Y repito, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Este es el momento en que en nosotros opera la conciencia como humanidad. Es el momento en como resultado del pecado, Adán y Eva fueron y comieron del árbol del conocimiento del bien y el mal, y entonces llegaron a un nivel de conciencia donde se les permitía o donde entendían que era bueno y que era malo. Se acabó la etapa de la inocencia. Ahora entró el mundo, entró la humanidad
en la etapa de la conciencia. Y es tan así que la primera reacción de Adán y Eva, cuando se hacen conscientes de lo que habían hecho, hace que se escondan de Dios. Porque eso es lo primero que hacen, esconderse de Dios, porque empiezan a reconocer conscientemente que lo que hicieron estaba mal hecho, esa desobediencia. Entonces, nosotros tenemos conciencia desde ese instante, la humanidad tiene conciencia de ese instante, desde ese instante. Entonces, esto tiene un valor o una importancia tan trascendente como la siguiente. Nadie, absolutamente nadie, puede excusarse de que no sabía si era bueno o si era malo. Porque desde ese instante, toda persona en el mundo tiene la capacidad de determinar a través de su conciencia qué es bueno y qué es malo. Entonces tenemos un punto de partida. No tenemos excusa en la ignorancia. No podemos decir nosotros no sabíamos que era malo, porque a toda la humanidad, por circunstancias o consecuencias debidas al pecado, se nos activó la conciencia, o sea, el conocimiento del bien y el mal. Y eso tiene trascendencia para toda la humanidad y a partir de ese momento hasta nuestros días. Pero esa conciencia es sujeta a muchos factores y entonces aquí es donde debemos empezar a entender por qué estamos en las situaciones que estamos y por qué vivimos de la manera en que vivimos. La conciencia puede perder su limpieza, puede perder su claridad de determinar qué es bueno y qué es malo. Vamos a la palabra en 1 Timoteo 3:9 y le está diciendo a los diáconos, está hablando de la parte del servicio. 1 Timoteo 3:9 dice, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. O sea, si Pablo le está diciendo a los diáconos que actúen con limpia conciencia, quiere decir que la conciencia puede no estar limpia. Ojo con esto. O sea, hay circunstancias que nublan o que distorsionan nuestra capacidad de determinar qué es bueno y qué es malo. Estamos hablando de la conciencia. La conciencia puede sufrir una metamorfosis o una incapacidad de la siguiente manera, y la palabra del Señor la llama cauterizar. ¿Sí? 1 Timoteo 4:2 está hablando de los que predicarán como falsos profetas en el futuro o en este tiempo. Dice 1 Timoteo 4:2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. O sea, la conciencia no solamente puede estar sucia, la conciencia también se puede cauterizar. Vamos a poner un ejemplo. Un estudiante de medicina, cuando tiene la primera oportunidad de abrir un cuerpo, porque ellos normalmente practican con cadáveres y abren un cuerpo, seguramente tienen una impresión muy fuerte, seguramente algunos se desmayan, algunos sufren de alguna situación nerviosa porque no están en capacidad de resistir a esa situación. Pero pasado el tiempo, siendo profesionales de la medicina, y si su especialización es cirugía, él se acostumbra a tener la capacidad de mantener sus emociones y sus reacciones controladas y hacer lo que tiene que hacer en la cirugía de una persona. No quiere decir que él se vuelva indolente, pero sí es capaz de controlar lo que las emociones y los sentimientos en un momento determinado le están diciendo. Ahora, ¿qué pasa con el hombre que se acostumbra a pecar? El hombre que se acostumbra a pecar, la primera vez siente dolor, siente remordimiento, pero a medida que se somete a ese proceso de continuar en el pecado, su conciencia va perdiendo la capacidad de alertarlo para decirle que lo que está haciendo está mal. Pero adicionalmente, no solamente se cauteriza, no solamente está sucia, la palabra dice en Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas o están corrompidos.
¿sí? Entonces, nos está diciendo la palabra que nosotros podemos tener conciencia, tenemos la capacidad de reconocer el bien y el mal, pero hay circunstancias que nos la ensucian, hay circunstancias que nos la cauterizan, hay circunstancias que nos la corrompen. Y normalmente el común denominador en todas estas instancias es el pecado y la costumbre de pecar, y la costumbre de pecar voluntariamente. En la medida en que nosotros pecamos voluntariamente, lo que estamos haciendo es cauterizando nuestra conciencia y eso nos limita en la capacidad de reaccionar correctamente cuando la conciencia nos llama la atención. Pero hay solución. Entonces, la palabra nos dice en Romanos 12:2. Romanos 12:2. Dice la palabra, no os conforméis a este siglo, sino transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. O sea, nuestra conciencia se cauteriza, nuestra conciencia se ensucia, nuestra conciencia se contamina, se corrompe, pero hay la manera de poderla renovar, de volverla a llevar al estado original en el que nos alertaba del pecado y determinaba lo bueno y lo malo. Esa renovación la hace el Espíritu Santo de Dios cuando nosotros decidimos recibir a Cristo Jesús en nuestra vida. Lo que hace el Espíritu en nosotros cuando recibimos a Cristo Jesús es renovar nuestra conciencia, es volverla a llevar a ese estado original donde nos alerta, donde nos avisa, donde nos identifica claramente que es bien y que es mal. Tenemos que ser conscientes que la conciencia se puede cegar. Entonces, vayamos a la palabra para poderlo entender. Segunda de Corintios 4:4, dice la palabra del Señor, en los cuales el Dios de este siglo, Dios con minúscula, el Dios de este siglo, o sea, el enemigo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, y el cual es la imagen de Dios. Las personas que no reciben a Cristo, las personas que no quieren escuchar el evangelio, las personas que quieren que hablemos de Dios, son personas que han sido enceguecidas, su entendimiento ha sido enceguecido, su conciencia ha sido cauterizada, su conciencia ha sido dormida, y esas personas no se permiten a sí mismos recibir el evangelio para salvación, para que resplandezca la luz en ellos. Pero eso lo hace el enemigo. Entonces nosotros tenemos responsabilidad como iglesia para orar y pedirle al Espíritu Santo que intervenga en esas personas. Y a través del evangelio nosotros poder ayudar en el proceso de que esas personas despierten a una nueva conciencia. Esta es la teoría genérica de la conciencia, el ser conscientes del bien y del mal, ser conscientes de que se puede cauterizar, de que se puede ensuciar, que hay alguien que está luchando por enceguecer nuestra capacidad de entendimiento. Ahora vayamos a qué es ser conscientes para terminar esta parte teórica. Ser conscientes es reconocer que nosotros tenemos una parte espiritual, ¿sí? Nosotros tenemos que reconocernos como seres, pero ese ser nuestro tiene tres partes. Tiene una parte física, que es nuestro cuerpo, tiene dos partes espirituales, dos partes no materiales, que es nuestra alma y el espíritu. Nosotros tenemos que empezar para reactivar nuestra conciencia, ser conscientes de que tenemos una parte espiritual, ser conscientes de que tenemos necesidad de buscar a Dios. No podemos vivir en el mundo y manejar las circunstancias de este mundo, porque las circunstancias de este mundo en muchas ocasiones son superiores a nosotros. Ser conscientes que la única manera de encontrar esa parte espiritual en nosotros y activarla es la palabra de Dios. Ser conscientes que yo debo llegar al Padre, o debo llegar a Jehová, o debo llevar a Dios, como usted lo quiera llamar, y adorarlo sin queja. Yo no puedo llegar a los pies de Cristo, yo no puedo llegar a Dios quejándome de las circunstancias que yo mismo produje y que esté pagando las consecuencias en este momento. Entonces debemos llegar con humildad. La palabra nos enseña que un pueblo humillado Dios lo bendice. Debemos ser conscientes que tenemos necesidad
de una relación íntima con Dios. Básicamente esta es la teoría. Nosotros tenemos que tener el conocimiento, que es la conciencia, y tenemos que practicar ese conocimiento en función de lo que vivimos y de lo que hacemos. Ahora vayamos a la actualidad y a lo que nosotros estamos viviendo en este día. Nosotros vamos a tener que hablar en serio de muchos temas y vamos a tener que hablar de ciertos temas, pero realmente con seriedad. Y me van a perdonar algunos hermanos, algunas personas que me estén escuchando, o las personas que vean el video. Si alguno se incomoda, si alguno le molesta, pero creo que estas circunstancias específicas de la humanidad nos invitan a que hablemos en serio de ciertos temas. Nuestro Dios es un Dios serio, es un Dios formal, es un Dios cumplidor de la palabra, es un Dios que no pasa por encima de lo que Él mismo dice. Entonces, entendamos, nuestro Dios es un Dios serio. Y entonces cuando hablemos de los temas de Dios, vamos a tenerlo que hacer en serio. Y yo voy a mencionar algunos temas de los cuales quiero que hablemos en serio. Y me perdona si hay incomodidad, me perdona si hay molestia, pero yo creo que es tiempo de que hablemos con esa seriedad que el tema lo requiere. Vamos a hablar en serio de la soberanía de Dios. Vamos a tener que entender en seriedad que Dios es absoluta y totalmente soberano. Dios es el creador del universo, Dios es todo, Dios lo puede todo, Dios lo determina todo, Dios lo establece todo, todo está bajo su control, su soberanía es total y absoluta. No importa lo que usted piense, no importa lo que usted desee, no importa lo que usted quiera. La soberanía de Dios se aplica total y absolutamente. Salmo 135 del versículo 6, 7. Pero me gustaría que usted tomara apuntes y lo tuviera ahí y ojalá lo lea todo. Lea todo el Salmo, el libro de Salmo 135. Dice la palabra en el versículo 6 y 7. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Queda claro. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Estos son dos versículos de ejemplo, pero léase todo el capítulo de ese Salmo 135 para que entienda que Dios es total y absolutamente soberano. Yo tengo que entender como punto de partida de mi relación con Dios que Él es absolutamente soberano en mi vida y lo que pasa en ella. Otra referencia de esa soberanía de Dios, Mateo 5:45, la parte que dice, y hace salir su sol, hace salir su sol, o sea, es propiedad, hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dios es soberano. Si nosotros tuviéramos que determinar sobre quién sale el sol, seguramente estaríamos diciendo que debe salir sobre los justos y sobre los buenos. Dios determina que no es así. Dios determina que el sol y la lluvia está sobre los buenos y está sobre los justos o injustos. Él es soberano, Él determina que sea de esa manera. Job 37:5, estos son ejemplos de la soberanía de Dios para que lo entendamos. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Repito, Job 37:5. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Mire, nosotros no podemos rebajar a Dios a la dimensión humana, a la dimensión natural, a la dimensión de nuestro racionamiento, a nuestra manera de pensar. Nosotros quisiéramos tener un Dios a nuestra medida. Perdón. Pero Dios es absolutamente soberano y Él determina lo que ha de ser y lo que no ha de ser. Entonces entendamos en serio, pero muy en serio, que Dios hace lo que su voluntad determina.
y todo estaba bajo su control. Y hoy estamos en tiempo de pandemia, dicen algunos. Estamos en crisis, estamos en prueba, estamos en dificultad. Pero esto no es porque esté fuera de la jurisdicción y del poder de Dios. Esto está bajo la soberanía de Dios y bajo su poder, y Él está en control de esta situación. Porque tenemos que entender que en nosotros no está la potestad de determinar cómo funciona el universo. Cuando nosotros seguimos en este proceso de aplicar la conciencia y ser conscientes a esta situación que nosotros estamos viviendo, nosotros tenemos que hablar de otro tema en serio. Debemos entender en serio la soberanía de Dios, pero vamos a tener que entender en serio nuestra desobediencia. Este es un tema que a nosotros no nos agrada. Nosotros tenemos que hablar en serio de la desobediencia. Y tenemos que hablar en serio de las consecuencias que nosotros estamos viviendo por culpa de nuestra desobediencia. Si usted lee el capítulo 4 del libro de Amós, vamos a ver si podemos leer una parte del libro de Amós. Dice en el capítulo 4 algunas cosas como las siguientes, y quiero que empecemos en el versículo 12 para tener una idea. Bueno, un poquito más arriba, digamos, el versículo 6. Amós, capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra del Señor. Os hice estar a diente limpio, o sea, pasando hambre, en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volviste a mí, dice Jehová. Versículo 7. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volviste a mí. Si usted lee el capítulo 4 con detenimiento, aquí nos hace claridad de todo lo que Dios hace para llamarnos la atención cuando nosotros estamos en desobediencia. Y estas son las consecuencias, lo que estamos viviendo. Tenemos que interpretarlo y tenemos que entenderlo, que no es responsabilidad o no es culpa de Dios. Esto es un proceso que nosotros hemos venido produciendo por nuestras decisiones y por nuestras actitudes con Dios y con la naturaleza. Esto no es gratuito. Esto es desobediencia. Dios nos ha dicho cómo vivir. Dios nos ha dicho a través de la palabra cómo actuar. Dios nos ha dicho cómo vivir. Pero en nuestra desobediencia nosotros hemos generado la reacción de Dios. Y me llama la atención especialmente el versículo 12. Y me parece grave. Y quiero que esta sea una alerta para cada uno de nosotros. Amós, capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra del Señor. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te ha de hacer esto? Entonces, la recomendación, la prevención, la alerta. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Usted no cree que Dios nos está diciendo en este tiempo y en estas circunstancias que nos debemos preparar para encontrarnos con Él? Es el tiempo en el que Dios nos está llamando la atención de diferentes maneras, como hizo con el pueblo de Israel. Y le está diciendo al pueblo de Israel, esto lo haré, porque usted se tiene que preparar, porque se va a encontrar conmigo. ¿Cuántos de nosotros estamos preparados para en este minuto, a las 8:30 de este día, nosotros nos encontremos con Jehová? Que nosotros nos encontremos con nuestro Dios. ¿Cuántos estamos preparados? ¿Cuántos hemos hecho el ejercicio de tener conciencia y de ser conscientes de las cosas de nuestra vida para que en este momento pudiésemos estar preparados para encontrarnos con nuestro Dios? Y eso me lleva al tercer tema, porque he dicho que debemos hablar en serio de la soberanía de Dios. He dicho que tenemos que hablar en serio de nuestra desobediencia. Pero hay algo también muy trascendental en nuestra vida,
Y es que nosotros hoy, en estas circunstancias, tenemos que hablar muy en serio de nuestras actitudes. Nuestras actitudes son especialmente extrañas, irresponsables e irrespetuosas e irreverentes con nuestro Dios. Nosotros queremos que Dios nos obedezca actuando de cierta y determinada manera. Queremos que Él que nos bendiga cuando nosotros decimos. Queremos que Él nos cuide cuando nosotros decimos. Queremos que Él reaccione a nuestras necesidades y a nuestros llamados de la manera en que nosotros queremos que Él reaccione. Le recuerdo, hablemos en serio de la soberanía de Dios. Hablemos en serio que Él hace según su voluntad. Por eso le digo, tenemos que hablar en serio de la voluntad. Tenemos que hablar en serio de la soberanía y tenemos que hablar en serio de nuestra desobediencia. Pero también tenemos que meter a la evaluación nuestras actitudes. Cuando nosotros estamos en confort, cuando nosotros estamos en abundancia, cuando nosotros tenemos buena salud, prosperidad, tenemos lujo, cuando tenemos algún nivel de poder, cuando tenemos una congregación a donde reunirnos o cuando tenemos una posición, decimos, bueno es Dios, ¿cierto? Dios es bueno. Dios es bueno. Decimos con frecuencia, alabamos al Señor, damos gracias al Señor. Uy, qué bueno es Dios, ¿cierto? La pregunta es, ¿seguimos pensando lo mismo? Y podemos decir, en estos días de pandemia, bueno es Dios. Todavía lo pensamos, todavía lo sentimos, todavía lo vivimos, todavía lo entendemos de esa manera. O contrario a lo que Dios espera para encontrarnos con Él, hay queja, hay reclamo, hay reproche, hay negación, hay rebeldía, hay protesta en nuestro corazón. O tenemos la capacidad de entender que en la soberanía de Dios, Él tiene un propósito con lo que está haciendo. Y podemos decir en medio de la pandemia, bueno es Dios, qué bueno es Dios, estamos en pandemia. Yo no sé si usted ha leído la Biblia o no, pero Lázaro murió. ¿Qué dijo Jesucristo? Lázaro murió para que el Padre sea glorificado. El ciego que se encontraron en el camino, los apóstoles le preguntaron, ¿quién pecó? ¿Los papás o él? Dijo, ninguno. Esto es para la gloria del Señor. No tenemos que entenderlo todo, pero sí tenemos que ser responsables por nuestras actitudes en relación a Dios. Nuestras actitudes en la abundancia y en la escasez, en la salud y en la enfermedad, en la pandemia o en la resolución de este problema. ¿Cuál es nuestra actitud? Juan 16:33 nos dice, Cristo nos recuerda que en este mundo tendremos aflicción, que en este mundo pasaremos por circunstancias difíciles, que en este mundo seremos probados en nuestra fe. O sea, nosotros tenemos que entender que el modelo de vida en el universo y especialmente aquí en la tierra para nosotros no es como nosotros lo determinemos. Eso opera en la seriedad en la que debemos entender la soberanía de Dios. Dios tiene un propósito con lo que está haciendo en este momento. Dios tiene un plan claro, específico y definido en este tiempo para la humanidad. Y con absoluta seguridad le puedo decir, hermano, que ese plan tiene un bien mayor cuando terminamos y salgamos de esto. En Génesis 3:23-24, nosotros tenemos que entender en estos dos versículos que la pandemia no empezó hace 4 meses, que la pandemia empezó, la degeneración de nuestra naturaleza por maldición, empezó cuando nosotros pecamos. Nuestra pandemia empezó en el Edén por el pecado. No es una cuestión que apareció hace 4 meses, ni es una cuestión que apareció por capricho de Dios hace 4 meses. Nosotros
fuimos castigados y nosotros estamos siendo procesados en esta tierra. Dios en su amor nos envía a Cristo Jesús para el plan de salvación, pero nosotros en esta tierra estamos en el lugar de la corrección. Aquí estamos siendo corregidos, aquí estamos siendo enseñados, aquí estamos siendo cambiados. Que la infinita misericordia de Dios permita que seamos salvos por su amor a través de Cristo Jesús es diferente, pero no podemos olvidar que estas circunstancias aparecieron después del pecado, después de que nosotros pecamos, y que los resultados de esta pandemia no son la voluntad de Dios, sino las consecuencias de nuestros actos y de nuestras decisiones. Mire, uno habla con las personas y las personas lo llaman y le consultan a uno, ¿sí? Algunos con rabia, algunos con reclamo a Dios. Y la humanidad como humanidad, yo no estoy hablando de ninguna persona en particular. La humanidad como humanidad en general desobedece a Dios. La humanidad se rebela contra Dios. La humanidad lo rechaza. La humanidad lo agrede a través del pecado. Y la gente dice con mucha frecuencia, es mi vida. Yo no quiero a Dios en mi vida. Y esa es la generalidad de la humanidad. Pero cuando estamos en pandemia, queremos que Dios nos saque de esa circunstancia. Perdóneme, ¿dónde está el contrato donde dice que Dios tiene la obligación de sacarlo de la pandemia, de la enfermedad, de la dificultad, sin que usted siquiera le obedezca, sin que siquiera usted lo reconozca, sin que siquiera usted lo adore, sin que siquiera usted lo reverencie? No hay un contrato tal. Las circunstancias nuestras son consecuencias de lo que nosotros hemos decidido y hecho con esta naturaleza. Dios no tiene la obligación. Dios tiene amor, Dios tiene misericordia, Dios nos dará oportunidad y yo estoy absolutamente seguro que Dios nos sacará de estas circunstancias, pero no por el contrato que creemos que Él debe cumplir con nosotros, porque nosotros somos como humanidad rebeldes, necios, lo ofendemos con el pecado. Pero ¿qué vamos a hacer en este tiempo? Hablemos en serio de la respuesta que nosotros vamos a dar. ¿Qué vamos a hacer con estas circunstancias? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Qué actitudes vamos a tener en este momento de pandemia, en este momento de dificultad? Ahora hablemos en serio de nuestra respuesta. Y tenemos que preguntarnos 3 cosas muy sencillas. Primero, ¿cuál es nuestra respuesta ante esta situación, ante la pandemia? ¿Cuál será nuestra actitud en estas circunstancias? Segundo, pregúntese, ¿qué nos está enseñando Dios con lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos está enseñando Dios? Tercero, ¿cómo esta enseñanza va a ser parte de nuestra vida de manera productiva, de manera que dé fruto cuando un día nos digan la pandemia se acabó? ¿Qué va a pasar ese día? ¿Qué va a pasar con lo que Dios nos ha tratado de enseñar en este tiempo? Y dentro de ese, ¿qué vamos a hacer? La pregunta es para la iglesia. ¿Qué va a hacer la iglesia con este periodo de enseñanza, con lo que Dios nos está enseñando en este momento? ¿Qué actitud va a asumir la iglesia? ¿Cómo vamos a enseñar? ¿Cómo vamos a responder a la resolución de este problema? Y entonces, un día cualquiera ya estamos libres. ¿Será que como caballos salvajes nos abren el corral y nos desbocamos al mundo a ser peores que antes? Creo que no es lo que Dios nos está enseñando en este momento. Pero hay alguien que tiene que tomar una actitud lo suficientemente madura y clara para recoger todas estas enseñanzas que Dios nos está poniendo frente a nosotros en este momento y en estas circunstancias, para que capitalicemos y la humanidad se convierta en una humanidad mejor, en una humanidad más clara, más definida en los principios de Dios. Y esa tarea le corresponde a la iglesia. ¿Qué vamos a hacer después de esto? Pero vayamos a la primera pregunta. Nosotros tenemos que tener una actitud. ¿Cómo vamos a responder en nuestras actitudes a lo que está pasando?
Lo primero que a mí me parece con lo que nosotros hemos estado olvidando en este momento es que nosotros estamos olvidando las bendiciones que tenemos. Isaías 46:9 nos invita a recordar las bendiciones pasadas, todo lo que Dios hizo por nosotros. Dios hasta hoy y hasta aquí nos ha bendecido. Dios hasta hoy y hasta aquí nos ha protegido. Pero hoy mismo, en medio de la circunstancia y en medio de la dificultad, nos sigue bendiciendo. No desenfoquemos nuestra mirada y miremos solamente la pandemia. La pandemia no es el elemento central de nuestra vida. El elemento central de nuestra vida es Dios y la bendición que diaria y cotidianamente nos está dando. Vemos a la gente asustada, atribulada, angustiada, desesperada, porque hay pandemia. Pero ¿cuántos estamos agradeciendo en medio de la pandemia el abrir los ojos a la vida, el alimento, el hogar, el sitio, la familia? Eso que hoy estamos compartiendo de manera forzosa. No nos desenfoquemos. La actitud nuestra tiene que seguir siendo de agradecimiento, de alabanza, de adoración a Dios, porque Dios en medio de esta circunstancia aún nos sigue bendiciendo. En Romanos 8:28 nos da a entender Dios que así nuestras decisiones hayan dañado la tierra, así nuestras decisiones hayan hayan construido esos virus de manera artificial. De en medio de todas estas circunstancias, Dios va a sacar un bien mayor. Y aunque nosotros produjimos estas circunstancias a través de la ciencia, Dios va a tomar este tiempo y estas circunstancias y nos va a enseñar a ser una humanidad mejor. Hermano, otra cosa. Todo lo que pase en esta tierra es temporal. Todo lo que pase en esta tierra pasará. Lo que no pasará es la eternidad si estamos en Cristo Jesús. Esa eternidad será para siempre. Entonces en 2 Corintios la palabra nos dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente peso de gloria. La tribulación, esta leve tribulación, este momento histórico de nuestra vida como humanidad, nos debe llevar a ser más fuertes, a tener más capacidad, a capitalizar el aprendizaje que Dios nos está dando en este tiempo. Si usted se lee el capítulo 3 de Eclesiastés, usted va a recordar que hay tiempo para todo, para llorar, para reír, para crecer, para dejar de crecer, para ir y para no ir, ¿cierto? Pero tenemos que empezar a hacer ciertas cosas. Estas circunstancias nos tienen que reactivar en conciencia y ser conscientes de que necesitamos volver a ser sensibles con los demás. La palabra y la ley no dice que yo debo amar al prójimo como a mí mismo. Pero realmente eso lo hacemos. Realmente nosotros somos conscientes de amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Mire, hasta hace unos meses, hace 4 meses, hasta enero, antes de que empezara este proceso, nosotros ¿cómo pensábamos? Me libro yo, me cuido yo, hago mi vida, me aparto de los demás y los demás que se defiendan solitos. Eso no tiene que ver conmigo. Nosotros perdimos sensibilidad hacia el prójimo, perdimos el amor hacia el prójimo y Dios nos tiene aquí con un organismo microscópico que ni siquiera se ve, nos tiene otra vez reunidos. Y ahora es más importante que el vecino de mi casa al lado derecho, al izquierdo, al frente, atrás, adelante, donde usted quiera, como vivas, todos los vecinos que lo rodean, es para usted hoy más importante que sus vecinos estén bien, porque eso garantiza que usted esté bien. Pero hace unos meses atrás, nosotros nos importaba un comino, cómo estaban los demás, lo importante era yo. Mire lo que nos está enseñando Dios. Nos está llevando de manera, voy a decirlo, a la brava, a que volvamos a entender el bien común, a que a mí me interese que los demás estén bien. Y hoy a través de una enfermedad, de una pandemia, nos está diciendo el Señor, ahora sí puede pensar en el vecino que le vaya bien, en el vecino de allá, en el vecino de este lado, que le vaya bien, que esté bien, porque eso garantiza que usted esté bien. Nos está obligando a pensar en el bien común. Nos está enseñando con esta pandemia
a reorganizar nuestras prioridades. Como pastor, y los pastores que me están escuchando saben que esto es cierto, nosotros sufrimos por la baja asistencia a las congregaciones. Luchamos buscando proyectos, actividades, reuniones, ayunos, vigilias, de diferente manera, buscando para que la gente se integre a la congregación. Y se tiene un nivel de éxito, digamos, hasta cierto punto se tiene algún nivel de éxito. Pero, voy a decirlo de esta manera, simplemente como ejemplo. Si el día del culto, en la hora del culto, está por decir algo, el clásico entre Barcelona y el Atlético de Madrid, yo dejo de ir a la iglesia porque tengo que ver el clásico. Si a la hora del culto, en el día del culto, viene el artista famoso a dar un concierto, el único concierto en la ciudad, yo escojo ir al concierto que ir a la congregación. Esas eran nuestras prioridades. Aún prefería ir a las reuniones, a las invitaciones, a la parranda, a la discoteca, a la fiesta, que estar con mi familia. Hoy Dios nos está reorganizando las prioridades. Hoy por necesidad se empieza a hacer realidad lo que nosotros decíamos de labios para afuera. Dios está en el primer lugar de mi vida, y lo decíamos y lo asegurábamos. En muchas ocasiones prediqué esto en muchas iglesias y yo les decía, si a Dios le va bien, está en el último lugar de nuestras prioridades. Pero hoy Dios en estas circunstancias nos está haciendo pensar que Él realmente debe estar en el primer lugar. Hoy ya no dependemos de la economía. Hoy ya no dependemos del puesto. Hoy ya no dependemos de las circunstancias. Hoy entendemos que dependemos de Dios. ¿Cómo vamos a vivir? Como Dios disponga, como Dios determine, como Dios establezca. Hoy tenemos los zapatos de marca, los tenis de marca, allá guardados en el closet, porque no los podemos usar. Tenemos la colonia, tenemos el vestido, tenemos lo que es de moda. ¿Cómo va a ser la juventud de hoy en día si en el mes de abril ya no puede salir el último iPhone, el último teléfono, el último celular? Hoy no sale y ya las empresas dijeron que no salía, pero vivíamos en función de que saliera eso que nosotros queríamos consumir. Hoy deja de ser prioridad. Hoy deja de ser prioridad que nosotros elevemos a un estatus superior por encima de las demás personas, a un deportista, a un futbolista, a un basquetbolista. No entendíamos que eso es un negocio, una forma de negocio para hacer dinero, para enriquecer a las personas. Pero ¿dónde estaba la educación? ¿Dónde estaba la salud del pueblo? Nosotros tenemos hoy que hablar de reorganizar nuestras prioridades. Mire, y es un mensaje para la iglesia. Si usted se ha dado cuenta, los presidentes, los gobernantes de la nación no saben qué hacer. Hoy en día toman una decisión, mañana toman otra. Hoy opinan de una manera, mañana tienen otra. Hoy dicen una cosa, mañana lo corrigen, lo cambian. Hoy determinan una cosa, ordenan, establecen una ley de una determinada manera, mañana la corrigen. Porque el gobierno y el poder del mundo en este momento está titubeando ante las circunstancias que nosotros estamos viviendo. Entonces, ¿quién tiene que tomar la batuta? ¿Quién tiene que tomar la dirección de estas circunstancias en este momento específico de nuestra historia? Hermanos, pastores, siervos, líderes. Nosotros. La iglesia tiene que permanecer firme en estas circunstancias, pero no solamente permanecer firmes, sino servir. Ser llamados y cumplir el llamamiento para que nosotros, para eso que fuimos llamados, para servir, para dar respuesta, para dar consuelo, para dar apoyo, para dar esperanza a la humanidad. Hoy en día es tiempo de que la iglesia realmente se convierta en la luz y la sal del mundo.
Es la iglesia quien tiene que dirigir el camino para salir de este túnel. Es la iglesia quien tiene que dar un mensaje claro y definido de esperanza. Somos nosotros como iglesia quien debemos responder a las necesidades actuales del mundo. Los poderes actuales, los que hasta hace unos meses estaban vigentes, han perdido el poder, han perdido la claridad, han perdido de la dirección. Pero la palabra me enseña que la iglesia prevalecerá por encima de todo y que el Hades no la afectará, que nosotros como iglesia no iremos al Hades, que nosotros como iglesia tenemos la respuesta. Y quiero terminar con esto, amada iglesia, amados pastores. ¿Cuál es el mensaje que nosotros debemos dar? Que en este mundo vamos a tener tribulación, que en este mundo vamos a tener dificultad, pero que tenemos en Cristo Jesús un abogado que interviene en el trono de la gracia, que tenemos en Dios un Padre amoroso, que a pesar de nuestras decisiones y de las consecuencias de nuestras decisiones y de la manera en que tenemos el mundo, Él va a sacar lo mejor de esta situación para bendecirnos. Habrá que pagar un precio y se pagará y habrá bien quien lo pague, Padre Santo. Pero nosotros como iglesia tenemos que ser portadores de esperanza, de fe. Nosotros no podemos dejar que el mundo pase a la anarquía por el miedo. Percibo en este tiempo que después de 8, 15 días de estar encerrados en las casas, empiezo a escuchar alrededor y empiezo a ver en las redes los conflictos familiares. Empiezo a escuchar las riñas en los hogares. Empiezo a ver la desesperación de la gente por salirse de su hogar. Se acabó, ya jugaron todos los partidos de parqués, de dominó, de cartas, todo lo que tenían que jugar ya lo jugaron. Y ahora no encontramos qué hacer. Pues iglesia, tenemos que intervenir de mejor manera. Tenemos que decirle a la humanidad, hay un Dios que nos ama, hay un Dios que nos da esperanza, hay un Dios que nos va a sacar de esta situación, hay un Dios que nos está enseñando en este momento a que vivamos de otra manera, a que tengamos unas prioridades diferentes y que vayamos a un camino como humanidad diferente que nos haga mejores. Y tenemos que predicar por la mañana, por la noche, a cualquier hora del día. Tomar las redes, ya las redes no son para lo que era antes, ahora las redes son para que difundamos la palabra del Señor. Ahora nos tenemos que tomar las redes como iglesia y decirle la iglesia está presente, no le damos potestad al enemigo para que siga manipulando a las personas. Vamos a hablar fuerte y vamos a decirle al mundo que la iglesia sigue siendo fuerte, que está presente y activa para bendecir a la humanidad. Mensaje para la humanidad en este momento, la esperanza final. Y quiero que vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3 hasta el 5. Dice la palabra del Señor. Y oí una gran voz en el cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermano, esta es la esperanza. Aquí tenemos que vivir creyendo que hay un futuro en Cristo Jesús que nos va a permitir salir de esta situación, pero que tenemos que ser lo suficientemente conscientes de capitalizar todo este aprendizaje, todo este cambio de prioridades, toda esta reorganización social, económica y política. Tenemos que capitalizar este momento para que Dios se glorifique a través de una humanidad transformada. Hermano, recuerde que usted es iglesia y que en la iglesia de Cristo Jesús está el poder, porque en la iglesia de Cristo Jesús vive el Espíritu Santo. Hermano, yo le bendigo. Espero que mis palabras lo hayan llevado a reflexionar, lo hayan llevado a pensar, lo hayan llevado a tener conciencia y a ser conscientes de lo que estamos viviendo, pero también a tener capacidad de reaccionar. En medio de sus oraciones, haga guerra espiritual por la humanidad.
para que la psicología de las personas encerradas no se afecte y el enemigo no la afecte, para que seamos capaces de estar en este encierro forzoso mientras aprendemos la lección que Dios nos quiere enseñar. Tenemos que orar, tenemos que interceder, tenemos que ayunar, tenemos que vigilar, tenemos que hacer guerra espiritual. Es el tiempo en que la iglesia se debe manifestar. Yo le bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Espero que nos acompañe el próximo jueves 8 de la noche, a esta misma hora, por este mismo medio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios lo bendiga.